Capítulo 9. De lo que el viento se llevó. Scarlett, sentada junto a la ventana de su dormitorio en aquella mañana de verano, miraba desoladamente los coches y carrozas llenos de muchachas, de soldados y acompañantes que huían alegremente a lo largo de la calle Peachtree, a fin de coger ramas para decorar el local de la rifa que debía efectuarse aquella noche a beneficio de los hospitales. La carretera roja tenía zonas de sol y de sombra bajo las ramas de los árboles, y el trotar de los caballos levantaba nubecitas de polvo bermejo. El coche que iba en cabeza llevaba 4 robustos negros provistos de hachas para cortar los árboles de verdor perenne y romper las lianas que se retorcían sobre ellos. En la parte posterior de este coche había acumuladas cestas cubiertas de servilletas, canastas con víveres y una docena de melones. 2 de los negros llevaban una armónica y un banjo, y tocaban una burlesca versión de si os queréis divertir, venid a la caballería. Detrás de ellos venía la alegre cabalgata, muchachas con traje de algodón floreado, ligero chai, cofia y mitones para proteger la blancura de la piel, otras con pequeños quitasoles que se alzaban por encima de sus cabezas. Señoras ancianas, plácidas y sonrientes entre las risas, las interpelaciones y las bromas de un coche a otro, convalecientes entre robustas acompañantes y gráciles muchachas que los cuidaban con grandes aspavientos, oficiales a caballo que iban a paso tranquilo a los lados de los coches, crujidos de ruedas, tintineo de espuelas, centelleo de alamares, agitar de quitasoles y de abanicos, cantos de negros. Todos recorrían la calle Peachtree para hundirse en el bosque y hacer una merienda y una comilona de melones. Todos, pensó Scarlett, menos yo. Al pasar, la llamaban y le hacían señales de saludo, a las que ella trataba de responder de buen talante, cosa que le era difícil. En el corazón le había empezado un pequeño dolor sordo que subía poco a poco a la garganta, donde se le hacía un nudo, y el nudo se descomponía en lágrimas. Todos iban a la merienda, menos ella. Todos irían aquella noche a la rifa y al baile, menos ella. Es decir, menos ella, Pitipat, Melanie y las desgraciadas que estaban de luto. Pero parecía que a Melanie y a Pitipat la cosa no les importaba nada. No habían pensado siquiera en ir. Scarlett, por el contrario, lo había pensado y deseaba ir. Lo deseaba vehementemente. No era justo. Había trabajado más que ninguna en preparar las cosas para la rifa. Había hecho medias y gorritos a la turca y cofias para los niños, zapatitos y encajes y bonitos cubiletes de porcelana pintada y vasitos de tocador. Había bordado media docena de cojines para divanes con la bandera de la Confederación. Las estrellas eran un poco irregulares, ciertamente, algunas casi redondas, otras tenían 6 o 7 puntas, pero el efecto era bueno. El día anterior había trabajado hasta quedar cansadísima en el viejo granero polvoriento de la armería para tapizar de muselina amarilla, rosa y verde los mostradores alineados a lo largo de las paredes. Bajo la dirección de las señoritas del comité hospitalario, el trabajo era difícil y de ningún modo divertido. No había diversión posible teniendo alrededor a las señoras Merriweather, Helsing y Whiting, que daban órdenes como si se tratasen de sus esclavos, y tenerlas que escuchar mientras se jactaban de que sus hijas estaban muy solicitadas. Para colmo, se le quemó los dedos y le salieron dos ampollas al ayudar a Pit-Pat a cocinar aquellos pasteles para la rifa. Ahora, después de haber trabajado como una jornalera, le tocaba retirarse cuando empezaba la diversión. No era justo que hubiese muerto su marido, que su niño chillara en la habitación de al lado y tener que permanecer alejada de cuanto era recreo.
Pensar que poco más de un año antes bailaba y llevaba vestidos claros en lugar de este negro fúnebre y que coqueteaba con 3 jóvenes. Ahora solo tenía 17 años y sus pies tenían aún muchas ganas de brincar. No, no era justo. La vida pasaba delante de ella en el camino templado y soleado, la vida con los uniformes grises, las espuelas tintineantes, los vestidos de sedalina de flores y los banjos que sonaban. Trató de no sonreír ni de saludar con mucho entusiasmo a los hombres que conocía mejor, a los que había curado en el hospital, pero era difícil dominar los propios impulsos, difícil comportarse como si su corazón estuviese en la tumba, donde no estaba. Sus saludos y sus señales fueron bruscamente interrumpidos por Pitipat, que entró en la habitación jadeando como siempre que subía la escalera y la ventana sin ceremonias. Pero, ¿te has vuelto loca, querida? ¿Saludar a los hombres desde la ventana de tu dormitorio? Te aseguro, Scarlett, que estoy escandalizada. ¿Qué diría tu madre? Pero ellos no saben que es mi dormitorio. Se lo pueden imaginar, y es lo mismo. No debes hacer estas cosas, cariño. Todos hablarían de ti y dirían que eres una descarada. De todos modos, la señora Merriweather sabe que es tu dormitorio. Y ciertamente esa gallina vieja lo dirá a los muchachos. Dolly Merriweather es mi mejor amiga. Va, una gallina vieja de todos modos. Oh, Dios mío, perdóname. No llores. No había pensado que era la ventana de mi dormitorio. No lo haré más. Solo me agradaba verlos marchar. Quisiera poder ir yo también. Scarlett. Sí, estoy cansada de estar en casa. Scarlett, prométeme que no dirás más estas cosas. Figúrate, las murmuraciones dirían que no tienes respeto para la memoria del pobre Charles. Pero no llores, tía. Oh, ahora también te he hecho llorar a ti. Sollozó Pitipat, rebuscando el pañuelo en su bata. Aquella minúscula pena subió finalmente a la garganta de Scarlett y ahora lloraba, no como creía Pitipat por el pobre Charles, sino porque los últimos ecos de la risa y el estrépito de las ruedas iban desapareciendo. Melania entró en la habitación con la frente arrugada y un cepillo en la mano, los cabellos negros generalmente alisados con cuidado, libres de la redecilla y encrespados alrededor de su cara, eran una masa de rizos. Querida, ¿qué ha sucedido? Charles, sollozó Pitipat, abandonándose con alegría al placer del sufrimiento y escondiendo la cabeza en el hombro de Melania. Oh, dijo Melania, en tanto que al oír el nombre de su hermano, su labio inferior empezaba a temblar. Sé valiente, querida, no llores. Oh, Scarlett. Scarlett se tendió en la cama y sollozó con toda su fuerza. Sollozaba por su juventud perdida y por las alegrías que le estaban vedadas. Sollozaba con la indignación y la desesperación de una niña que con las lágrimas obtuviera todo lo que quisiera. Pero ahora sabía que los sollozos no le servían para nada. Con la cabeza escondida entre las almohadas lloraba y pateaba los gruesos edredones. Quisiera morirme, gimió apasionadamente, pero al oír esta exclamación dolorosa, las lágrimas de Pitipat cesaron y Melanie se precipitó hacia el lecho para consolar a su cuñada. Querida, no llores, piensa lo que te quería Charles. Esto debe ser un consuelo para ti. Piensa en tu precioso hijito. La indignación ante esa incomprensión de sus parientes se mezcló en Scarlett con la desesperación de estar al margen de todo y le sofocó las palabras en la garganta. Fue una suerte porque si hubiera podido hablar, habría gritado la verdad con palabras enérgicas a la manera de Gerald. Melanie le acarició el hombro y Pitipat
Trotó por la estancia bajando las persianas. —¡No cierres! —exclamó Scarlett, levantándose de las almohadas, su rostro rojo e hinchado. —No estoy aún lo bastante muerta para que se tengan que cerrar las persianas, y Dios sabe que quisiera estarlo. —Oh, márchense y déjenme sola. Hundió nuevamente la cara en las almohadas. Después de una conferencia entre murmullos, las dos mujeres salieron de puntillas. Oyó a Melanie decir en voz baja a la tía mientras bajaban las escaleras: —Tía Pitty, quisiera que no le hablaras de Carlos. Sabes que le hace daño. Pobre criatura, tiene una expresión tan extraña. Comprendo que se esfuerce por no llorar. No debemos afligirla más. Scarlett golpeó la colcha con los pies, con una rabia impotente, buscando algo grosero que decir. —Por los calzones de Job —gritó finalmente y se sintió algo aliviada. ¿Cómo podía Melanie contentarse con permanecer en casa sin una sombra de diversión y llevar luto por su hermano cuando apenas tenía 18 años? Parecía que Melanie no supiera o que no le interesaba que la vida corría con espuelas tintineantes. Pero es tan aburrida, pensó Scarlett, mientras golpeaba las almohadas. No ha sido nunca tan cortejada como yo, y por eso no siente como yo la falta de tantas cosas. Y después, ella tiene a Ashley, mientras que yo no tengo a nadie. Ante esta nueva desgracia surgieron otras lágrimas. Permaneció tristemente en su habitación hasta bien entrada la tarde. La vista de los excursionistas que volvían con los coches llenos de ramas de pino, lianas y helechos no le alegró. Todos parecían felizmente cansados mientras le hacían nuevas señas de salutación, a las que ella respondió melancólicamente. La vida era monótona y sin esperanza y no valía la pena de ser vivida. La liberación llegó en la forma más inesperada cuando durante la hora de la siesta la señora Merriweather y la señora Elsie acudieron a la villa de ladrillos. Asombradas por unas visitas a aquellas horas, Melanie, Scarlett y Pittipat se levantaron, se pusieron deprisa y corriendo los corpiños, se arreglaron los cabellos y bajaron al saloncito. Los niños de la señora Bonnell tienen el sarampión, anunció la señora Merriweather bruscamente, demostrando que hacía a la señora Bonnell personalmente responsable por haber permitido que semejante cosa ocurriera. Las muchachas McClure han sido llamadas a Virginia, prosiguió la señora Elsie, con su voz apagada, abanicándose lánguidamente como si ni esto ni lo otro tuviesen mucha importancia. Dallas McClure está herido. ¡Terrible!, exclamaron las tres visitadas a coro. ¿Y está grave? No, solo es un hombro, respondió alegremente la señora Merriweather. Pero no podía suceder en un momento peor. Las muchachas se han marchado para traerlo a casa. No tenemos tiempo de quedarnos aquí a charlar. Debemos volver deprisa para decorar el local. Pitty, las necesitamos a usted y a Melanie esta noche para ocupar el lugar de la señora Bonnell y de las chicas McClure. Pero no podemos ir, Dolly. No diga no, podemos, Pitty Hamilton, rebatió vigorosamente la señora Merriweather. Tenemos necesidad de usted para vigilar a los negros que llevan los refrescos. Es lo que debía hacer la señora Bonnell. Y Melanie estará en el mostrador de la rifa de las McClure. Pero no es posible. El pobre Charles murió solo hace... Lo sé, pero no hay sacrificio demasiado grande por la causa, intervino la señora Elsie con una voz dulce y decidida. Tendríamos mucho gusto en ayudarles, pero ¿por qué no ponen una chica guapa en el mostrador de la rifa? La señora Merriweather tuvo una risita burlona que parecía salir de una trompeta. No sé cómo son las chicas de hoy. No tienen el sentido de la responsabilidad.
Las que no ocupan ya su puesto encuentran tantas excusas que no sé qué decirles. Oh, no. Quieren no tener que hacer nada para poder coquetear con los oficiales. Eso es todo. Tienen miedo de que detrás del mostrador sus trajes nuevos no se vean bastante. Quisiera que ese capitán que burla el bloqueo, ¿cómo se llama? El capitán Butler, sugirió la señora Elsie. Quisiera que hiciera entrar más aprovisionamiento para los hospitales y menos franjas y vestidos de volantes. Hoy entrarán 20 vestidos, se los aseguro. Vamos, Pitty, no hay tiempo para discutir. Debe venir. Todos comprenderán. Por lo demás, en la habitación trasera nadie la verá. Y Melanie tampoco se verá mucho. El mostrador de las chicas McClure está en el fondo y no es bonito. Allí nadie las notará. Creo que debemos ir, dijo Scarlett, tratando de dominar su agitación y de conservar una expresión seria y natural. Es lo menos que podemos hacer por el hospital. Ninguna de las visitantes había pronunciado su nombre. Ambas se volvieron para mirarla severamente. A pesar de su extrema necesidad, no habían pensado pedir a una viuda reciente que apareciera en una reunión mundana. Scarlett soportó sus miradas con expresión infantil e inocente. Creo que deberíamos ir a hacer lo que podamos todas. Yo me quedaré en el mostrador con Melanie porque si me parece que es mejor dos. ¿No te parece, Melanie? Pero, comenzó Melanie turbada. La idea de aparecer en una reunión estando de luto era tan inaudita que permaneció aturdida. Scarlett tiene razón, afirmó la señora Merriweather, observando signos de debilidad en la resistencia de sus amigas. Se levantó y se arregló los volantes de la falda. Todas. Sí. Deben venir todas ustedes. No empiece a buscar excusas, Pitty. Piensa que los hospitales tienen gran necesidad de dinero para comprar nuevas camas y medicinas. Sé que Charles estaría satisfecho de saber que ustedes ayudan a la causa por la que él ha muerto. Está bien, dijo Pitty Pat, débil como siempre, ante una personalidad más fuerte que la suya. Si creen que la gente comprenderá las razones. Demasiado bello para ser verdad, demasiado bello para ser verdad, cantaba el corazón de Scarlett mientras se colocaba modestamente detrás del mostrador de las chicas McClure. Finalmente se encontraba en una reunión. Después de un año de apartamiento, de velos de crespón y de voces quedas, después de haber creído casi enloquecer de fastidio, ahora se encontraba en una reunión, la más grande que conoció Atlanta. Veía gente y luces, oía música, contemplaba los bonitos encajes, los vestidos, los adornos que el famoso capitán Butler había traído a través del bloqueo en su último viaje. Sentada en uno de los banquillos de detrás del mostrador, miró el largo salón que hasta aquella tarde había estado desnudo y sin adorno. ¿Cómo debían haber trabajado hoy las señoras para haberlo puesto tan vistoso? Todas las velas y candelabros de Atlanta debían de estar allí, pensó. De plata con 12 brazos, de porcelana con graciosas figuritas que adornaban su base, de latón antiguo, rígidos y dignos, velas de todas las medidas y de todos los colores. Olorosas de resina, colocadas en los soportes de fusiles que ocupaban la sala en toda su longitud, en las mesas floridas, en los mostradores y hasta en los alféizares de las ventanas abiertas, donde la leve brisa templada del estío bastaba para agitar las llamas. En el centro de la sala, la enorme lámpara de pésimo gusto que algunas cadenas enmohecidas suspendían del artesonado estaba completamente transformada por ramos de hiedra y de vides silvestres, que el calor empezaba ya a marchitar. Las paredes estaban decoradas con ramas de pino, que esparcían un olor penetrante y convertían los ángulos de la sala en graciosos cenadores donde se sentaban los acompañantes y las señoras de edad. Elegantes festones de hiedra
y plantas trepadoras pendían también encima de las ventanas y se retorcían sobre los mostradores adornados de muselina colorada. Entre el verdor en banderas y oriflamas brillaban las estrellas de la Confederación sobre su fondo rojo y azul. La plataforma construida para la orquesta era particularmente artística. Estaba completamente escondida a la vista por las ramas de follaje y las banderas estrelladas. Scarlett sabía que habían sido transportadas allí todas las macetas de la ciudad. Begonias, geranios, laureles, jazmines y hasta las 4 hermosas plantas de caucho de la señora Elsie, a las cuales se les dio el puesto de honor en las 4 esquinas. En la otra extremidad de la sala, frente a la plataforma, las señoras se habían superado a sí mismas. En esta pared colgaban grandes retratos del presidente Davis y del pequeño Alex Stephens, el georgiano presidente de la Confederación. Encima había una enorme bandera y debajo estaba el producto de todos los jardines de la ciudad: helechos, haces de rosas amarillas, blancas y bermejas, orgullosos gladiolos, mazos de capuchinas de varios colores, altas y rígidas ramas de malva loca que alzaban sus corolas pardas y blancas sobre las otras flores. Entre ellos, las velas ardían como en un altar. Las 2 caras miraban hacia abajo la escena, 2 caras muy diferentes de 2 jefes de gloriosas empresas. Davis con el rostro delgado y los ojos fríos como una seta, la boca sutil, cerrada, con una expresión firme. Stephens con los ojos negros y ardientes, profundamente hundidos en un rostro que había conocido enfermedades y dolores y había triunfado sobre estos con ardor e ironía. 2 rostros que eran muy queridos. Las señoras más ancianas del comité, en quienes recaía la responsabilidad de toda la rifa, iban de acá para allá con la importancia de naves bien aparejadas, empujando deprisa a las rezagadas, casadas y solteras para que ocuparan sus puestos, y después entrando en las habitaciones adyacentes, donde estaban preparados los refrescos. La tía Pitipat la seguía jadeando. Los músicos subieron a la plataforma, negros y sonrientes, con los gruesos rostros brillantes de sudor, y empezaron a templar los violines. El viejo Levy, cochero de la señora Meriwether, que había dirigido las orquestas de todas las rifas, bailes o bodas desde cuando Atlanta se llamaba Martha's Beach, golpeó con el arco en la madera para llamar la atención. Había hasta ahora muy pocas personas, además de las señoras que dirigían la rifa, pero todos los ojos se volvieron hacia él. Entonces los violines, las violas, los banjos, las flautas y el acordeón empezaron la ejecución de Lorena, lentísima, demasiado lenta para ser bailada. El baile empezaría más tarde, cuando los mostradores estuvieran vacíos de mercancías. Scarlett sintió que le latía el corazón más rápidamente al oír la dulce melodía de aquel vals. Los años pasan lentamente, Lorena. La nieve cubre nuevamente la hierba. El sol está lejano en el cielo, Lorena. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un resbalón. 3. Vuelta. 2, 3. ¡Qué bello vals! Ella entrelazó sus manos, cerró los ojos y acompañó el ritmo suave con una leve oscilación del cuerpo. Había algo de embriagador en aquella trágica melodía y en el amor perdido de Lorena, que se mezclaba con su excitación y le hacía como un nudo en la garganta. Entonces, como resucitados por la música del vals, de la calle oscura llegaron rumores, pisadas de caballos y estrépitos de ruedas, risas en el aire templado y la dulce aspereza de las voces de los negros que discutían por el lugar donde debían poner los caballos. Hubo cierta confusión en las escaleras, alegría de corazones despreocupados, voces frescas de muchachas unidas a las profundas de los que las acompañaban, gritos de saludos y regocijo de jovencitas que reconocían a las amigas de las que se habían separado horas antes. De pronto,
El ambiente se llenó de animación. En un momento entraron como mariposas gran cantidad de muchachas con vestidos multicolores, de enormes frunces y calzones de encaje que asomaban por debajo, pequeños y cándidos hombros redondos y desnudos, leves insinuaciones de mórbidos senos que se transparentaban bajo volantitos de encaje, chales de blonda echados descuidadamente sobre el brazo, abanicos recamados o pintados de plumas de avestruz, de pavo real, suspendidos de la muñeca por finas tiras de terciopelo, muchachas con los cabellos negros peinados con raya y recogidos en trenzas en la nuca, en nudos tan pesados que la cabeza colgaba hacia atrás, muchachas con masas de rizos dorados en la nuca y largos pendientes del mismo metal que se agitaban junto a los rizos rebeldes, encajes, sedas, alamares, cintas y vestidos traídos a través del bloqueo, todo precioso y ostentado con orgullo para hacer así mayor afrenta a los yanquis. No todas las flores de la ciudad habían sido colocadas como tributo delante de los retratos de los jefes de la Confederación. Los capullos más pequeños y más fragantes adornaban a las jovencitas. Rosas amarillas prendidas detrás de la oreja, jazmines del cabo y rosas de pitimini en pequeñas guirnaldas dispuestas en cascada sobre los rizos ramilletes, tímidamente escondidos entre los pliegues de la cintura. Flores que antes del final de la noche encontrarían reposo en los bolsillos internos de los uniformes grises, como preciosos recuerdos. Había numerosísimos uniformes entre la multitud, uniformes de hombres que Scarlett conocía, hombres que ella había visto en las galerías de los hospitales, en las calles o en los campos de maniobras, uniformes resplandecientes de brillantes botones y de galones de oro en los cuellos y en las mangas, con franjas rojas, amarillas o azules, en los pantalones, según las diferentes armas que hacían con el gris una magnífica combinación. Aquí y allí se veían fajas de oro y escarlet, sables que centellaban y batían contra las polainas brillantes, espuelas que resonaban y tintineaban. ¡Qué hombres tan arrogantes!, pensó Scarlett con una sensación de orgullo, mientras aquellos saludaban, hacían señas a los amigos y se inclinaban para besar las manos de las señoras ancianas. Todos eran de aspecto juvenil, a pesar de sus largos bigotes rubios y de sus barbas negras o castañas, hermosos, intrépidos, algunos con los brazos en cabestrillo, otros vendada la cabeza con una venda blanquísima que contrastaba extrañamente con su rostro bronceado. Algunos caminaban con muletas, y qué orgullosas estaban las muchachas que los acompañaban, aflojando cuidadosamente el paso para adaptarlo al de ellos. Entre los uniformes se vio resplandecer de repente una brillante mancha de color que oscureció hasta los vestidos de las muchachas y parecía, en medio de una multitud, un pájaro tropical. Un oficial de Luisiana con los pantalones bombachos a listas blancas y azules, las polainas crema y la guerrera roja. Un hombrecito moreno y sonriente, parecido a un mono con el brazo en un cabestrillo de seda negra. Era el enamorado de Mabel Merriweather, René Picard. Ciertamente todo el hospital estaba presente, por lo menos todos los que se hallaban en condiciones de andar, los que estaban con permiso ordinario o por enfermedad y los que prestaban servicio en el ferrocarril, en correos, en los hospitales, en los comisariados de Atlanta y Macon. Qué contentas estarían las señoras. El hospital debería ser un montón de dinero aquella noche. De la calle llegó un ruido de tambores, un compás de pasos y gritos de admiración de los cocheros, un toque de trompetas y después una voz de barítono dio la orden de «rompan filas». En un instante los miembros de la Guardia Nacional y de la milicia, vestidos con sus uniformes brillantes, hicieron crujir la angosta escalera y entraron en la sala saludando,
inclinándose y estrechando las manos. Los de la Guardia Nacional eran muchachos orgullosos de jugar a la guerra que se prometían estar en Virginia el año próximo, por aquella época, si la guerra duraba aún, y viejos con la barba blanca que se lamentaban de no ser jóvenes, pero se sentían felices de llevar el uniforme, reflejando la gloria de los hijos que habían marchado al frente. En la milicia había muchos hombres de mediana edad y algunos también más viejos, pero había bastantes jóvenes en edad militar que se comportaban menos marcialmente que sus mayores y menores. Ya la gente empezaba a preguntar en voz baja por qué no estaban con Lee. ¿Cómo podían caber todos en aquel salón? Parecía más grande pocos minutos antes, pero ahora estaba abarrotado, con el aire impregnado de los olores de la calurosa noche de estío, olor a agua de colonia, a saquitos perfumados, a cosmético para los cabellos y antorchas resinosas, a fragancia de flores, y todo ello un poco denso, porque el arrastrar de tantos pies levantaba un polvillo ligero. El estrépito y la confusión de tantas voces hacía casi imposible distinguir alguna palabra, y como si hubiese comprendido la alegría y la excitación del momento, el viejo Levi interrumpió Lorena a la mitad de un compás, golpeando con su arco el atril. Después, empezando con nueva furia, la orquesta entonó Bella bandera azul. 100 voces se unieron al estribillo, cantándolo, gritándolo como una aclamación. El corneta de la Guardia Nacional subió a la plataforma y se unió a la música en el momento en que empezaba el coro, y las notas de plata resonaron sobre la masa de voces hasta dar escalofríos. Una emoción intensa recorrió a la multitud. ¡Hurra! ¡Hurra por los derechos del sur! ¡Hurra! ¡Hurra por la hermosa bandera azul que lleva una sola estrella! Scarlett, cantando junto a los demás, oyó el dulce tono de soprano de Melanie subir tras ella, claro y limpio como las notas argentinas de la corneta. Se volvió y vio a Melanie en pie, con las manos apretadas sobre el pecho, los ojos cerrados y una lágrima que apuntaba en sus ojos. Sonrió a Scarlett cuando la música terminó, haciendo un gesto de excusa mientras se secaba los ojos con un pañuelito. Me siento tan feliz, murmuró, y tan orgullosa de nuestros soldados que me dan ganas de llorar. En sus ojos había una luz profunda, casi de fanatismo, que por un momento iluminó su carita haciéndola bella. La misma expresión había en el rostro de todas las mujeres cuando la canción terminó. Lágrimas de orgullo sobre las mejillas ya rosas, ya arrugadas, sonrisas en los labios, una luz ardiente en las miradas que dirigían a los hombres, la enamorada al amante, la madre al hijo, la mujer al marido. Estaban todas hermosas, con esa belleza que transforma también a la mujer más fea cuando se sabe protegida y amada. Amaban a sus hombres, creían en ellos, tenían fe hasta su último suspiro. ¿Cómo podía la desgracia abatir a semejantes mujeres defendidas como estaban por un ejército de valientes? Nunca hubo hombres como estos, desde la creación del mundo hasta nuestros días. Nunca jóvenes tan heroicos, tan tiernos y galantes. ¿Cómo era posible que algo impidiera la victoria de una causa justa como la suya? Una causa que ellas amaban tanto como los hombres, una causa a la que servían con sus manos y sus corazones, una causa de la que hablaban y la que pensaban, con la que soñaban, una causa por la que habrían sacrificado a aquellos hombres de ser necesario, soportando su pérdida con el mismo orgullo con el que los hombres llevaban sus banderas en el campo de batalla. Sus corazones estaban llenos de devoción y de orgullo, de seguridad en la victoria final. Los triunfos de Stonewall Jackson en Valley y la derrota de los Yankees en la batalla de los 7 días cerca de Richmond lo mostraban claramente.
¿Cómo podía ser de otra manera, con jefes como Lee y Jackson? Otra victoria y los yanquis se arrodillarían pidiendo la paz, y los hombres volverían a casa acogidos con risas y besos. Una victoria más y la guerra habría terminado. Sin duda, habrían sillas vacías y niños que no verían más la cara de su padre, tumbas sin nombre cerca de las pequeñas bahías solitarias de Virginia y en las montañas de Tennessee. Pero, ¿era quizás un precio demasiado grande para la causa? Era difícil encontrar seda para los vestidos, azúcar y té, pero estas eran cosas sin las que se podía pasar. Por lo demás, los que atravesaban el bloqueo pasando delante de las narices de los yanquis traían de todo, haciendo la posesión de estas mercancías mucho más emocionante. En breve, Rafael Simmons y la Armada de la Confederación darían qué hacer a los barcos de guerra yanquis, y entonces los puertos se volverían a abrir. Inglaterra ayudaría a la Confederación a ganar la guerra porque las fábricas inglesas estaban paradas por falta de algodón sureño. Naturalmente la aristocracia inglesa simpatizaba con la aristocrática gente del sur y estaba en contra de aquella raza ávida de dólares que eran los yanquis. Así, las mujeres hacían susurrar sus sedas y reían, mirando a sus hombres con el corazón henchido de orgullo. Sabían que el amor se hacía más ardiente frente al peligro y que la muerte era doblemente dulce por la extraña excitación que la acompañaba. Al contemplar aquella concurrencia, Scarlett sintió latir su corazón más aceleradamente por la desacostumbrada emoción que le daba el encontrarse en una reunión mundana. Pero cuando vio la expresión reflejada en las caras de su alrededor y la comprendió solo a medias, su alegría empezó a desvanecerse. Todas las mujeres presentes ardían con una pasión que ella no sentía. Esto la asombró y la deprimió. El salón no se le antojaba tan hermoso ni las muchachas tan brillantes. La intensidad del entusiasmo por la causa, que aún iluminaba todos los rostros, le pareció estúpida. En una repentina ráfaga de conocimiento de sí misma que le hizo abrir la boca de estupor, se dio cuenta de que no compartía en modo alguno aquel orgullo de aquellas mujeres, su deseo de sacrificarse a sí mismas y todo lo que poseían por la causa. Antes de que el horror la hiciera decidirse, no debo pensar esto, es un error, un pecado. Comprendió que la causa no tenía importancia para ella y que estaba harta de oír hablar de la causa a aquella gente que tenía en los ojos una expresión fanática. La causa no le parecía sagrada y la guerra le parecía una calamidad que mataba inútilmente a los hombres. Costaba mucho dinero y hacía difícil obtener las cosas de lujo. También la enojaba infinitamente la labor de punto, la interminable preparación de vendas e hilas que le iban estropeando las uñas. Estaba harta de los hospitales, harta, aburrida y asqueada del repugnante olor de gangrena y de los gemidos continuos, y asustada de la expresión que al acercarse daba la muerte a los rostros macilentos. Miró alrededor furtivamente mientras estos impíos y pérfidos pensamientos le atravesaban la mente, con el temor de que alguien pudiera verlos escritos claramente en su faz. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no podía sentir como las otras mujeres, tan sensibles de corazón, tan sinceras en su devoción a la causa? Ellas pensaban realmente lo que decían y lo que hacían. Y si alguien pudiera sospechar alguna vez que ella... No, nadie debía saberlo. Era necesario que siguiera fingiendo un entusiasmo y un orgullo que no sentía, haciendo su papel de viuda de un oficial confederado
que soporta valerosamente su dolor, que tiene el corazón en la tumba de él y que siente que la muerte de su marido no tiene ninguna importancia, si ha sido por la causa, por el triunfo de la causa. Pero, ¿por qué era tan diferente, tan distinta a aquellas mujeres amorosas? Ella no podía amar a nadie ni nada con aquella falta de egoísmo. Era una sensación de soledad. No se había sentido nunca sola en su cuerpo y alma hasta entonces. Intentó sofocar aquellos pensamientos, pero la rigurosa honradez hacia sí misma que había en el fondo de su naturaleza no se lo permitió. Así, mientras la rifa continuaba y mientras junto a Melanie atendía a los clientes, su mente trabajaba activamente buscando una justificación frente a sí misma, tarea que de ordinario no le resultaba difícil. Las otras mujeres eran simplemente tontas e histéricas con sus discursos patrióticos y los hombres eran igualmente fastidiosos cuando hablaban de los derechos de los estados. Solo ella, Scarlett O'Hara Hamilton, tenía un claro, buen sentido irlandés. No se alzaría por la causa, pero tampoco revelaría ante todos sus verdaderos sentimientos. Tenía bastante equilibrio para considerar la situación y para afrontarla. ¿Cómo se quedarían todos si conocieran sus pensamientos? ¡Qué escándalo si de improviso se subiera a la plataforma de la orquesta y declarara que en su opinión la guerra debía terminar inmediatamente a fin de que todos pudieran marchar a sus casas, ocuparse de su algodón y de que hubiera nuevas fiestas, diversiones y gran cantidad de vestidos de color verde claro? Por un momento su autojustificación le dio valor, pero siguió mirando el salón con disgusto. El mostrador de las chicas McClure se veía poco, como había dicho la señora Merriweather. Había largos intervalos durante los cuales nadie se acercaba y Scarlett no tenía nada que hacer sino mirar con envidia a la gente feliz. Melanie notaba su mal humor, atribuyéndolo al recuerdo de Charles. No hacía ninguna tentativa de conversar, se ocupaba de colocar los artículos en el mostrador de la forma más atrayente, mientras Scarlett miraba malhumorada el salón. Hasta los haces de flores bajo los retratos de Davis y Stephens le desagradaban. Parece un altar, pensó encogiendo la nariz, y el modo en que los enlazan, como si fuesen el padre y el hijo. Llena de imprevisto terror por la propia irreverencia, empezó precipitadamente a hacer el signo de la cruz para excusarse. Pero es verdad, discutió con su propia conciencia. Todos los que los rodean como si fueran santos y no son más que hombres y ni siquiera agradables a la vista. En realidad, Stephens no tenía la culpa de su aspecto, habiendo sido siempre de salud enfermiza, pero Davis miró el rostro altivo de rasgos precisos como de un camafeo. Era principalmente su perilla lo que más la fastidiaba. Los hombres, pensó, deberían ir completamente rasurados o de lo contrario usar bigotes y barba entera. Aquellos 4 pelos dan la impresión de que es medio barbilampiño. No reconocía en aquella cara la fría y tenaz inteligencia que gobernaba a una nación entera. No era feliz ahora, aunque experimentó al principio una gran alegría. El estar en la fiesta no le bastaba. Nadie se ocupaba de ella. Era la única mujer sin marido y no tenía cortejadores. Mientras que durante toda la vida fue siempre el centro de atención donde quiera que estuviera, no era justo. Tenía 17 años y sus pies golpeaban nerviosamente el pavimento, deseosos de saltar y bailar. Tenía 17 años, un marido en el cementerio de Oakland y un niño en la cuna en casa de tía Pitipat.
Todos estaban convencidos de que ella debía estar contenta con su suerte. Tenía el seno más hermoso que cualquiera de las muchachas presentes, la cintura más delgada y los pies más pequeñitos, pero ninguna se ocupaba de ella, como si yaciese junto a Charles en la tumba y estuviera esculpida allí la inscripción. Charles y su amada esposa. No era una muchacha que podía bailar y coquetear, no era una esposa que pudiera sentarse con las otras a criticar la forma de bailar y coquetear de las muchachas. No era lo bastante anciana para ser viuda, las viudas debían ser viejas, para no sentir deseos de bailar, coquetear o ser admiradas. No, todo esto era injusto. Era injusto tener que hablar en voz queda y bajar los ojos cuando los hombres, aunque fueran simpáticos, se acercaban a su mostrador.